Wade Langston contempló la escritura en sus curtidas manos, luego la casa de campo que se suponía que estaba vacía. Salía humo de la chimenea. 3 caballos estaban atados al poste de la cerca. La ropa colgaba de un tendedero tendido entre 2 robles, pero había pagado una buena cantidad por una propiedad abandonada, y el banco había jurado que ya no vivía nadie allí. Azuzó a su caballo. La confusión se convirtió en irritación. Cuanto más se acercaba, más señales de vida veía. Un huerto florecía cerca de la casa. Las gallinas picoteaban la tierra dentro de un corral de alambre. Huellas frescas de neumáticos marcaban el camino de tierra que conducía al porche delantero. La puerta principal se abrió antes de que pudiera desmontar. Una mujer salió, con el pelo oscuro recogido y las manos en las caderas. Era hermosa, pero su expresión no denotaba bienvenida. Tras ella, 2 mujeres más aparecieron en la puerta, igual de llamativas e igualmente hostiles. «Está en propiedad privada», gritó la primera mujer, su voz resonando por el patio con inconfundible autoridad. Wade levantó la escritura. «Señora, creo que ha habido una confusión. Compré esta propiedad de buena fe en Frontier Bank hace 3 días. Tengo los papeles aquí mismo». La mujer entrecerró los ojos. «¿De verdad?». Bajó del porche, flanqueada por sus hermanas. «Bueno, soy Ruby Callahan, y esta es la tierra de mi familia. Lo ha estado durante 20 años». «¿20 años?». La voz de WDE se quebró un poco. «El banco me dijo que llevaba más de una década abandonada, que los anteriores dueños simplemente se habían ido». Ruby se detuvo a 3 metros de su caballo, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el fuego en sus ojos verdes. «El banco te dijo muchas cosas, ¿verdad? Pero esto es lo que no te dijeron. Nunca nos fuimos. Nunca vendimos. Y desde luego que no abandonamos nuestra casa». La hermana menor, una rubia de ojos preocupados, le susurró algo a Ruby. La hermana mediana, pelirroja de mirada penetrante, mantenía la mano cerca de algo que llevaba en el cinturón. La mente de WDE daba vueltas. Había gastado cada dólar que tenía en esta propiedad. La escritura era legítima. La había comprobado 2 veces en el juzgado, pero estas mujeres claramente creían que pertenecían a este lugar, y no parecían ocupas de paso. «Miren, señoras», dijo, intentando mantener la voz firme. «No quiero problemas, pero tengo un documento legal que dice que esta granja ahora me pertenece. Quizás podamos resolver esto pacíficamente». La risa de Ruby no tenía humor. «¿Pacíficamente? Entras en nuestra tierra con un trozo de papel y esperas que simplemente recojamos y nos vayamos». Señaló la casa. «¿Ves ese jardín? Esas reparaciones en el techo, el nuevo corral detrás del granero. Hemos estado viviendo aquí, trabajando esta tierra, manteniéndola viva mientras una oficina bancaria estaba vacía en el pueblo». WDE sintió que el sudor se le acumulaba en la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Algo andaba muy mal aquí y empezaba a sospechar que él podría ser el engañado. Pero antes de que pudiera responder, Ruby sacó un documento doblado de su bolsillo. «Nosotros también tenemos papeles. Extraño. Y los nuestros son mucho más viejos que los tuyos». Ruby desdobló el documento con deliberada lentitud, sin apartar la mirada del rostro de WDE. El papel estaba amarillento por el tiempo, con los bordes desgastados por el manejo. Lo levantó para que lo viera, e incluso a caballo, Wade podía. Un sello oficial en la parte inferior. «Esta es la escritura original de esta propiedad», dijo Ruby, con una voz que cortaba el aire matutino como una cuchilla. «Firmada a nuestro padre, Thomas Callahan, en 1851. Eso significa que tiene 24 años. Señor, ¿cuántos años dijo que tenía su documento?» A Wade se le encogió el estómago. Su escritura estaba fechada hacía solo 3 días, pero eso no tenía sentido. No se podía vender una propiedad que ya pertenecía a otra persona a menos que pensara en los nervios del gerente del banco,
como si hubiera procesado el papeleo a toda prisa, insistiendo en pagar solo en efectivo. «Es imposible», dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. «Frontier Bank no me vendería propiedad robada. Es un negocio legítimo». La hermana mediana dio un paso al frente, su cabello rojo reflejando la luz del sol. «¿Legítimo?». Rió con amargura. «Esa es Satie Kin», dijo Ruby, señalando a su hermana con la cabeza. «Y tiene algunas historias interesantes sobre la legitimidad de ese banco». Los ojos de Sads ardía de ira. «¿Quieres saber si era legítimo? Hace 3 meses, un hombre del mismo banco vino aquí alegando que debíamos impuestos atrasados. Dijo que si no pagábamos, nos embargarían la hipoteca. Pero le mostramos la misma escritura. Demostramos que el terreno era nuestro, libre de impuestos. No debíamos impuestos sobre una propiedad que nunca fue hipotecada». La hermana menor, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló en un susurro. «Esa es Clarabel», explicó Ruby. «Y ese día vio algo que podría interesarte». A Clarabel le temblaban las manos al hablar. «Después de que el banquero se fuera, lo seguí parte del camino hacia el pueblo. Se detuvo en el puesto comercial de Miller y se encontró con otro hombre. Se reían de algo, y oí al banquero decir: «Danos 3 meses y tendremos compradores listos para esa propiedad». Wade sintió que se le tambaleaba el suelo. «¿Estás diciendo que el banco planeaba vender tu terreno aunque demostraste que era tuyo?». «Estamos diciendo mucho más que eso», respondió Ruby. «Decimos que no eres el primer hombre que traen aquí con una escritura elegante y una historia triste». Las palabras golpearon a Wade como un puñetazo. «¿No será el primero?». Sadie asintió con tristeza. «Hace 2 semanas, una familia del este apareció con papeles iguales a los tuyos. Dijeron que habían comprado la casa sin verla. Los echamos, pero mencionaron algo que nos heló la sangre». Wade desmontó lentamente, con las piernas temblorosas. «¿Qué dijeron?». Ruby y sus hermanas intercambiaron una mirada que delataba secretos compartidos y un miedo profundo. Cuando Ruby finalmente respondió, su voz era apenas un susurro. «Dijeron que el banco les informó que los dueños anteriores habían muerto en un incendio. Las 3 hermanas se quemaron vivas mientras dormían. A WDE se le heló la sangre. Estaba mirando a 3 mujeres que se suponía que estaban muertas. WDE miró fijamente a las 3 mujeres que estaban frente a él, muy vivas y muy enfadadas. Las piezas de un terrible rompecabezas se encajaban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. «Le dijeron a la gente que estabas muerta», dijo. Lentamente, su voz con incredulidad. «Pero aquí estás, viviendo en tu propia tierra, y te la están vendiendo a cualquiera que tenga dinero». Ruby asintió con tristeza. «Ahora empiezas a entender. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Wade se pasó una mano por el pelo, intentando pensar con claridad. «Les di todo lo que tenía. $500 por esta propiedad. Si tu escritura es legítima, me han robado tanto como a ti». «Más de lo que crees», dijo Clarabel en voz baja. «Muéstrale, Sadie». Sadie desapareció dentro de la casa y regresó momentos después con una cartera de cuero. Sacó varios papeles y los extendió sobre la barandilla del porche. «Son copias de escrituras que encontramos por ahí después de la tormenta del mes pasado. 5 propiedades diferentes, todas vendidas por Frontier Bank en los últimos 6 meses, a compradores diferentes». Wade examinó los documentos. Las firmas parecían idénticas, la misma caligrafía floreciente en cada escritura, pero las propiedades descritas estaban dispersas en 3 condados, y las fechas de venta se solapaban de forma imposible. «Vendieron el rancho Morrison a 3 familias diferentes en la misma semana», continuó Sadie. «El viejo Henderson Place se ha vendido 5 veces desde la primavera. El mismo patrón en todas partes. Solo efectivo, sin inspecciones. Se anima a los compradores a tomar posesión de inmediato. Es una estafa», comprendió Wade, y su ira crecía.
Le están quitando dinero a gente como yo mientras le roban tierras a gente como tú. Cuando los compradores aparecen y encuentran las propiedades ocupadas, ¿qué pasa? La expresión de Ruby se ensombreció. La mayoría de la gente se da la vuelta y se va en lugar de luchar. Creen que los estafaron y lo atribuyen a la mala suerte. El banco se queda con su dinero, se queda con la tierra y vuelve a empezar el ciclo. Pero algunos compradores no se rinden tan fácilmente, añadió Clarabel. Algunos intentan echarnos. Ahí es cuando la cosa se pone peligrosa, se sintió Wade enfermo. ¿A cuántas personas les han hecho esto? Más de las que te imaginas, respondió Sadie. Y está empeorando. El banco se ha vuelto más atrevido últimamente, vendiendo las mismas propiedades una y otra vez. Están haciendo una fortuna con mentiras y papeles falsos. Una nube de polvo en el horizonte llamó la atención de WDE. Un jinete se acercaba rápidamente y algo en la urgencia de su ritmo le hizo encoger el estómago. ¿Esperando compañía?, preguntó. Ruby siguió su mirada y palideció. Ese es Jed Collins. Trabaja para el banco. Solo viene cuando hay problemas. El jinete estaba lo suficientemente cerca como para que pudieran verle la cara. Ceñudo y decidido. Se detuvo bruscamente frente a la casa, con el caballo empapado en sudor. Señorita Callahan, gritó Jed, sin molestarse en desmontar. El gerente del banco necesita verla hoy en la ciudad. Dice que es por sus impuestos sobre la propiedad. Ruby apretó los puños. No debemos impuestos. La sonrisa de Jed era fría y depredadora. El banco dice otra cosa. Dice que tienes hasta el anochecer para pagar o perderás el terreno. Wade se dio cuenta de que no era casualidad. El banco sabía que estaba allí. Wade se interpuso entre Jed y las hermanas, con la mano instintivamente moviéndose hacia el cinturón de su pistola. Algo en el momento de esta visita parecía una trampa que se estaba activando. «Qué curioso», dijo Wade, con voz firme a pesar de la tensión que se le acumulaba en el pecho. «Acabo de comprar esta propiedad en su banco hace 3 días. Me parece extraño que estén cobrando impuestos sobre terrenos que ya no les pertenecen». La expresión de confianza de Jed flaqueó un instante antes de recuperarse. «Debe estar equivocado, amigo. Esta propiedad es de Callahan y lleva meses con impuestos atrasados». «¿De verdad?». WDE sacó su propia escritura del bolsillo de su abrigo. «Entonces, ¿por qué este papel dice que ahora soy el dueño?» Firmado por el mismísimo gerente de su banco. El rostro de Jed palideció mientras miraba el documento. WDE prácticamente podía ver la mente del hombre acelerada, tratando de averiguar cómo manejar esta complicación inesperada. «¿Ha habido algún tipo de error?», tartamudeó Jed. «Tendré que hablar de esto con el señor Harrison en el banco». Ruby dio un paso al frente, con su escritura original aún en la mano. «Mientras está en eso, pídale al señor Harrison que le explique cómo puede vender una propiedad que ya nos pertenece. Esta escritura ha pertenecido a nuestra familia durante 24 años». El caballo de Jed pateaba nervioso, percibiendo la tensión. La mirada del jinete oscilaba entre el arma de WDE y las 3 mujeres, calculando claramente sus posibilidades. «Mira, solo cumplo órdenes. ¿El banco quiere su dinero antes del anochecer, o habrá consecuencias?» «¿Qué consecuencias?», exigió Sadie, posando la mano en algo que llevaba en el cinturón. «De las que ocurren cuando la gente no paga sus deudas», respondió Jed, con la voz amenazante. «Últimamente, el sheriff ha sido muy comprensivo con las disputas de propiedad. Sobre todo cuando se trata de ocupas que se niegan a abandonar terrenos legítimamente adquiridos». Sintió que la ira se desbordaba en Wade. «¿Ocupas? Estas mujeres llevan 20 años viviendo aquí. Y tengo papeles que dicen que compré este lugar de forma justa. Me parece que tu banco ha estado jugando con la verdad». La mano de Jed se dirigió hacia su arma, pero Wade fue más rápido. No desenfundó, solo cambió de postura para dejar claras sus intenciones. «El mensaje fue recibido. Piensa con mucho cuidado tu próximo movimiento»,
dijo Wade en voz baja. Porque ahora mismo, lo superamos en número 4-1, y todos tenemos quejas legítimas contra su jefe. Intervino Clarabel inesperadamente, con su suave voz que atravesó la tensión. Jed, nos conoces desde niños. ¿De verdad crees que nos apropiaríamos de la tierra de otro? Por un instante, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Jed, pero rápidamente fue reemplazada por algo más duro, más desesperado. He recibido mis órdenes, dijo finalmente. Y si no tienen el dinero de los impuestos para el anochecer, el sheriff vendrá con los papeles para desalojarlos de esta propiedad. A todos ustedes. Dio la vuelta a su caballo y lo espoleó hacia el pueblo, dejando una nube de polvo y amenazas tácitas en el aire. Wade lo vio desaparecer por la loma. Su mente ya estaba pensando en su siguiente movimiento. ¿Cuánto dicen que debes? La respuesta de Ruby le heló la sangre. $200. Compra esta noche. $200. WDE miró al horizonte por donde había desaparecido Jed, pensando en las posibilidades. Eso era casi la mitad de lo que había pagado por la propiedad. Dinero que ya no poseía. No tenemos esa cantidad de dinero, dijo Ruby rotundamente, leyendo sus pensamientos. Nunca. Tenemos. Cultivamos nuestra comida, hacemos nuestra ropa, comerciamos lo que podemos en el pueblo. Pero $200 bien podrían ser 2000. Sadie pateó la tierra con su bota. Incluso si lo tuviéramos, pagar solo demostraría que su falsa reclamación es real. El mes que viene, querrían más. Wade asintió con gravedad, y seguirían sacándote la sangre hasta que no tuvieras nada que dar. Entonces, de todos modos, se quedarían con la tierra. Hizo una pausa, estudiando a las 3 mujeres que se habían convertido en sus inesperadas aliadas. ¿Qué tan bien conoces a la gente del pueblo? Bastante bien, respondió Clarabel. La mayoría de la gente ha sido decente con nosotros a lo largo de los años, pero cuando se trata de ir en contra del banco, se quedó callada encogiéndose de hombros. El banco tiene hipotecas sobre la mitad de los negocios del pueblo, explicó Ruby. La gente tiene miedo de traicionarlos, y el sheriff Morrison debe su trabajo a su apoyo en las elecciones del año pasado. Wade sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pero algo en toda esta situación todavía lo molestaba. Jed parecía terriblemente nervioso cuando le enseñé mi escritura. Como si no me esperara aquí. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sadie. Creo que tal vez podamos usar ese nerviosismo en su contra. Wade desató su caballo y montó. Voy a la ciudad a hablar con el señor Harrison en el banco. Ruby agarró la brida de su caballo. Eso es exactamente lo que quieren. Quédate sola, lejos de testigos. Ya han desaparecido hombres por cruzar el banco Frontier. Entonces, vengan conmigo, dijo Wade simplemente. Todas. Veamos qué tan valiente se siente el señor Harrison cuando tenga que explicar su papeleo delante de todo el pueblo. Las hermanas intercambiaron miradas. Clarabel habló primero. Es arriesgado. Si esto sale mal, si no hacemos nada, perderán su casa esta noche de todos modos, señaló Wade. Al menos así, perdemos luchando. Ruby soltó la brida y retrocedió. Denos 5 minutos para ensillar. Mientras las mujeres preparaban sus caballos, Wade estudió su escritura con más atención. Algo en la tinta parecía fresco, demasiado fresco, y el papel, aunque parecía viejo, se sentía extraño, como si lo hubieran desgastado artificialmente. Sadie salió del establo, guiando a una briosa yegua castaña. ¿Encontraste algo? Quizás. Wade levantó el documento a la luz. Esta tinta apenas está seca. Y mira la firma. Señaló el nombre del gerente del banco. La tinta tenía un tono diferente al del resto del documento. Clarabel montó con gracia. Hicieron que tu escritura pareciera fresca, pero intentaron que pareciera vieja, lo que significa que no son tan organizados como quieren hacernos creer, añadió Ruby, acomodándose en la silla. Errores como ese sugieren que trabajan rápido.
Quizás demasiado rápido. Wade dobló la escritura con cuidado y la guardó en su abrigo. ¿O se están desesperando? La pregunta es, ¿por qué tanta prisa? Los 4 jinetes se dirigieron al pueblo a paso firme, pero Wade no podía quitarse la sensación de que se dirigían a una trampa cuidadosamente preparada. Aún así, quedarse quietos solo retrasaría lo inevitable. Al coronar la colina que dominaba el pueblo, Wade se detuvo en seco. Algo iba mal. Demasiados caballos en el banco, dijo en voz baja. Bajo ellos, la calle principal parecía bastante normal, pero al menos 6 caballos estaban atados frente al banco Frontier. Demasiados para un negocio normal en una tarde entre semana. El rostro de Ruby palideció. Nos esperaban. Wade estudió la escena con los ojos entrecerrados. 6 caballos significaban 6 hombres, y los hombres no se reunían en un banco a media tarde a menos que se avecinaran problemas. Deberíamos regresar, susurró Clarabel, con la voz tensa por el miedo. No, dijo Ruby con firmeza. Si corremos ahora, nos cazarán de todos modos. Al menos así elegimos el terreno. Wade volvió a contar los caballos. Esos son caballos de montar, no caballos de pueblo. Alguien trajo pistoleros a sueldo. Sadie señaló hacia la tienda. Miren allí, la señora Patterson está cerrando temprano. Y vean qué vacía está la calle. Se corrió la voz de que algo estaba a punto de suceder. Tenían razón. La calle principal, que debería haber estado llena de comercios por la tarde, estaba casi desierta. Los tenderos habían cerrado las persianas y las pocas personas visibles se apresuraban con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Están despejando la zona. Wade se dio cuenta, no se trata solo de recaudar impuestos. Quieren que nos vayamos para siempre. Mientras observaban, una figura familiar salió del banco. El sheriff Morrison, con su placa brillando bajo el sol de la tarde. Pero no estaba solo. 3 hombres lo siguieron, con las manos apoyadas casualmente en sus cinturones de armas. Pistoleros profesionales, pensó Wade con un escalofrío. Tienen al sheriff en el bolsillo, dijo Ruby con amargura. Tal como pensábamos. Uno de los pistoleros señaló colina arriba, hacia su posición. Wade maldijo en voz baja. Los habían visto. Hora de irnos, dijo, pero Ruby lo agarró del brazo. Espera, mira quién más sale. Un hombre alto con un traje caro salió al porche del banco. Incluso desde lejos, Wade pudo ver su aire de autoridad, la forma en que los demás le deferían. Ese no es Harrison, dijo Sadie. Nunca lo había visto antes. La cara de Clarabel palideció. Sí, ese es el hombre que vi reunido con el agente del banco hace 3 meses. El que se reía de la venta de nuestra propiedad. Wade sintió que las piezas encajaban en su mente. Esta operación es más grande que un simple banco de pueblo. Tienen apoyo de otro lugar. El desconocido del traje señalaba hacia la colina, dando órdenes al sheriff y a sus sicarios. Dijera lo que dijera, hizo que los hombres se dispersaran, tomando posiciones que bloquearían todas las rutas principales de salida del pueblo. No planean arrestarnos, dijo Wade con gravedad. Planean acorralarnos, dijo Ruby, cogiendo un rifle. Entonces no les daremos la oportunidad. Pero al girar para retirarse, Wade detectó movimiento en la cresta tras ellos. 2 jinetes más se acercaban desde el norte, cortándoles la ruta de escape. La trampa se cerraba por ambos lados. Estamos rodeados, dijo Clarabel con voz apenas audible. Wade evaluó rápidamente sus opciones. Al este se extendía un terreno accidentado, demasiado peligroso para los caballos a la luz del día. Al oeste, terreno abierto que los dejaría expuestos. Su única opción real era seguir recto a través del pueblo, pasando junto a la gente que intentaba matarlos. Hay otro camino, dijo Ruby de repente, siguiendo su mirada. El viejo sendero minero detrás de la iglesia. Es estrecho, pero lleva al cañón. Si podemos llegar hasta él. Un disparo resonó en el valle,
resonando en las colinas. Uno de los jinetes detrás de ellos hacía señas a los hombres del pueblo. WDE había tomado una decisión. Cabalgamos con fuerza, directos a la calle principal. Agachados, juntos, sin detenernos. Pero mientras espoleaban a sus caballos, Wade se dio cuenta de que no se dirigían a un tiroteo. Se dirigían a una ejecución. Wade espoleó a su caballo, seguido de cerca por los otros 3 jinetes. Bajaron la colina a toda velocidad hacia la calle principal, con los cascos golpeando la tierra compacta. Los hombres que estaban fuera del banco se apresuraron a buscar posiciones, pero Wade contaba con su sorpresa ante un ataque tan directo. «Quédense justo detrás de mí», gritó por encima del hombro al llegar a las afueras del pueblo. El primer disparo resonó desde el porche del banco. La bala pasó silbando junto a la oreja de WDE. Se inclinó sobre el cuello de su caballo y desenfundó su arma. El sheriff y sus sicarios se dispersaron por la calle, intentando crear fuego cruzado, pero no esperaban que los jinetes los atacaran directamente. El rifle de Ruby retumbó tras él, y uno de los pistoleros se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro. La precisión de su disparo hizo que los demás se lanzaran a refugiarse tras abrevaderos y postes del porche. Pasaron corriendo junto a la tienda, junto a la herrería, con los cascos haciendo saltar chispas sobre las tablas de madera de la calle principal. Wade podía ver la iglesia al frente, y más allá, el estrecho sendero que Ruby había mencionado. Pero el hombre del traje caro gritaba órdenes, y más hombres salían de los edificios a lo largo de la calle. No eran solo el sheriff y unos cuantos pistoleros a sueldo. Todo el pueblo parecía estar involucrado en la conspiración. Un disparo desde una ventana del piso superior destrozó el letrero de madera sobre el bar. El caballo de Clarabel se enfureció violentamente, casi derribándola, pero logró mantenerse en la silla. El sendero. Ruby señaló hacia un hueco entre la iglesia y el viejo molino. Wade giró a la derecha, alejándolos de la calle principal justo cuando una ráfaga concentrada de disparos estalló tras ellos. La madera se astilló y el polvo se elevó, pero ya habían pasado lo peor. El sendero era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para un solo caballo. Cabalgaban en fila, con el peso a la cabeza, subiendo con paso firme hacia las colinas rocosas que dominaban el pueblo. Tras ellos, oía gritos y el sonido de los caballos al ensillarse para la persecución. Tras 10 minutos de ardua subida, Wade ordenó un alto en un pinar. Estaban lo suficientemente lejos del pueblo como para arriesgarse a un breve descanso, y los caballos lo necesitaban. ¿Están todos bien?, preguntó, comprobando si tenían alguna herida. Sadie tenía un rasguño en el brazo donde una bala la había rozado, pero era superficial. Los demás estaban conmocionados, pero ilesos. «Vendrán a por nosotros», dijo Ruby, mirando hacia el pueblo. «Y conocen este país tan bien como nosotros». Wade asintió con gravedad. Huir solo retrasaría lo inevitable. Tenían que acabar con esto. Pero, ¿cómo podían 4 personas luchar contra toda una organización corrupta? Fue entonces cuando Clarabel sacó algo de su alforja que lo cambió todo. «Antes de salir de casa», dijo en voz baja, «tomé algo que pensé que podríamos necesitar». Levantó un sobregrueso sellado con lacre rojo. «Estos son los registros bancarios auténticos, los que el señor Harrison creyó haber quemado el mes pasado». WDE miró el sobre. «¿Cómo los conseguiste?». La sonrisa de Clarabel era pequeña pero decidida. A veces, ser el callado significa que la gente no se da cuenta cuando estás escuchando desde las ventanas. Wade rompió el sello del sobre con dedos temblorosos. Dentro había docenas de documentos, escrituras reales, escrituras falsas, correspondencia entre el banco y misteriosos inversores del este. Y lo más incriminatorio de todo, un libro de contabilidad que mostraba pagos al sheriff Morrison y a varios otros funcionarios municipales. «Esto es todo», susurró, repasando los papeles. «Nombres, fechas, cantidades. Llevan más de 2 años robando propiedades en 3 condados».
Ruby miró el libro de contabilidad por encima del hombro. Mira esta entrada. Pago al juez Stevens por fallos favorables. Y el sheriff Morrison, con un anticipo mensual por servicios de protección. Sadie señaló otra página. Tienen una lista de propiedades que planean robar a continuación. Los Henderson extendieron el viejo Murphy Place, incluso el terreno de la iglesia. El sonido de caballos acercándose interrumpió su examen. Wade rápidamente metió los papeles de nuevo en el sobre. ¿Cuántas rutas de persecución hay desde el pueblo? 3 senderos principales, respondió Clarabel. Pero solo uno lleva a la capital territorial. La mente de WDE corría. Podían seguir corriendo, pero estos documentos debían llegar a autoridades honestas. Y la oficina del alguacil territorial estaba a solo un día de viaje al norte. Nos separamos, decidió. Ruby, toma estos documentos y cabalga hacia la capital. Encuentra al alguacil Davidson. Lo conocí el año pasado. Es honesto. Sadie y Clarabel conocen escondites en estas colinas mejor que nadie. Manténganlos persiguiendo sombras hasta que Ruby regrese con ayuda. ¿Y ustedes?, preguntó Ruby. Wade revisó su munición. Voy a volver al pueblo. Hora de que alguien tenga una conversación directa con el hombre del traje caro. El plan era desesperado, pero funcionó. Mientras los sicarios seguían pistas falsas por el cañón, Wade regresó sigilosamente al pueblo a través del cementerio. La mayoría de la población seguía escondida en sus casas, temerosa de la violencia que había estallado. Encontró al desconocido del este en el banco, guardando papeles frenéticamente en un maletín de cuero. El hombre levantó la vista, atónito, cuando Wade entró por la puerta trasera. ¿Vas a algún sitio?, preguntó Wade. Su arma apuntaba al pecho del hombre. La compostura del desconocido se quebró. No entiendes con qué fuerzas te enfrentas, vaquero. Esta operación cuenta con el respaldo de gente muy poderosa. Contaba con el respaldo, corrigió Wade. Tiempo pasado. Porque ahora mismo, Marshall Davidson está leyendo documentos que nombran a cada uno de tus inversores, a cada funcionario que has comprado y a cada propiedad que has robado. El rostro del hombre palideció. Eso es imposible. Destruimos todos los registros. Todos excepto los que Clarabel salvó, dijo Wade con sombría satisfacción. En cuestión de horas, todo se desveló. Marshall Davidson llegó con agentes federales y órdenes de arresto. El hombre del traje caro, que se reveló como Jonathan Kessler, un especulador de tierras de Chicago, fue arrestado junto con el sheriff Morrison, el gerente de banco Harrison y otras 6 personas. Las escrituras falsificadas fueron declaradas inválidas. El dinero robado se recuperó de cuentas ocultas. Las víctimas estafadas fueron indemnizadas con los bienes incautados. Wade recuperó sus $500, más daños y perjuicios. Más importante aún, la propiedad de las hermanas Callahan sobre las tierras familiares fue confirmada oficialmente y registrada ante el gobierno territorial. 3 meses después, Wade estaba en el porche de la granja que ahora compartía con Ruby Callahan y sus hermanas. No como propietario, sino como familia. Había invertido el dinero que le habían devuelto en expandir sus operaciones. Y juntos, habían construido algo que ninguno de los dos podría haber logrado solo. Ruby salió de la casa, limpiándose la harina de las manos. Listos los platos, sonrió Wade, observando a Sadie entrenar caballos. En el corral, mientras Clarabel cuidaba el jardín. Se necesitó una conspiración para unirlos, pero la confianza y el trabajo duro los convirtieron en una familia. La tierra estaba a salvo. Los criminales estaban tras las rejas. Y por primera vez en años, Wade Langston estaba realmente en casa. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.